Hola amigos, ¿cómo están? Estoy súper, pero súper emocionada por este nuevo episodio que sé que lo han estado esperando con mucha emoción. Y el día de hoy tengo un gran invitado, una persona que yo vengo siguiendo sus posts, su trayectoria, dónde está, y seguramente ustedes también. Así que Dios les voy a presentar. Él es José García Hertz y quiero que nos cuentes, José, a toda esta bonita comunidad, quién eres, qué haces, cuéntanos más de ti. Sí, sí, muchísimas gracias, Brigitte, por la invitación. Muy contento de estar acá y poder compartir y compartir algunas ideas y conversar. Ahí yo me encanta definirme como una persona que en este momento de mi vida está en la intersección de la educación, de la tecnología y de la inversión, ¿no? Porque a lo que me estoy dedicando y quiero dedicarme en el futuro es justamente a mejorar la calidad de la educación y la calidad del trabajo, invirtiendo en empresas tecnológicas, en un momento en que la educación pues, está sufriendo una gran disrupción y donde hay muchísima innovación esperando, que es un sector que ha sido pues, tradicionalmente muy conservador, pero hoy en día estamos viendo eso. O sea, la educación es algo que me apasiona, me encanta enseñar, me encanta aprender, así que a eso estoy dedicado. Genial. Bueno, para los que no saben, José trabajas en PECAC, ¿verdad? Trabajo en Winnipeg Ventures. Winnipeg, ¿no? Grupo Winnipeg Ventures es un grupo junto con Winnipeg Capital, tenemos una parte de asesoría de banca de inversión y una parte de inversión en empresas de startups y tecnología. Soy además presidente de la Junta Directiva de PECAP, que es la Asociación de Capital Emprendedor y Semilla del Perú. Pero ese es mi rol más la primera es mi negocio. Y la segunda es la parte ya gremial, es decir, justamente fomento de más startups en el Perú también. Así que ese es mi segundo rol, que no es el que me da plata, pero es el que, digamos, con el que contribuyo a que esto siga creciendo. Eso, o sea, eso es bonito, ¿ah? Porque cuando tú haces algo por los demás, de alguna forma la gratitud llega indirectamente, ¿no? A mí me ha pasado. No, de todas maneras. Además, hay que, incluso aunque uno no reciba nada, yo creo que el hecho de dar ya es una satisfacción muy grande. Saber que haya cada vez más emprendimientos y buscar que haya cada vez más inversión en estos emprendimientos para que el ecosistema pueda crecer también de forma más dinámica y más acelerada. Claro. Y hablando de ecosistema, porque tal vez algunos estén perdidos, me gustaría para ti, José, ¿cómo definirías una startup? Es un emprendimiento de base tecnológica en general que tiene el potencial de crecer de manera exponencial, de manera acelerada y que además tiene un factor de innovación y de disrupción. O sea, a diferencia de un emprendimiento tradicional que puede crecer pero que crece, digamos, de forma lineal, el emprendimiento tecnológico, la startup, al ser disruptiva, al ser innovadora, al tener modelo de negocio y al usar tecnología, tiene el potencial de crecer muchísimo, ¿no? Hoy en día, pues las empresas más grandes del mundo, que todo el mundo usa, ¿no? Amazon, Facebook, Google, todas fueron startups, todas arrancaron chiquitas, todas fueron pequeñas en su momento, en los 90 o comienzo de siglo algunas. Y esas startups hoy se han convertido pues, en grandes empresas. Aquí en el Perú, ¿cuáles dirías que son los referentes de startups en educación? Bueno, tenemos Creana, ¿no? La más representativa porque es la más grande, la que más ha crecido, la que en más países está. Ahora tiene un modelo de educación con recursos humanos también, levantó muchísimo dinero. Y hay varios otros ejemplos. Voy a mencionar dos donde yo he invertido, como Talently, como Curios, está Crack the Code. O sea, hay varias importantes, hay algunas que se juntan con FinTech, de un emprendedor peruano como Cometa en México, pero lo maneja Andrés Benavides. Entonces yo creo que hay varias y con mucho potencial para seguir creciendo. ¿Cuál dirías tú que son los factores para considerar una startup exitosa de repente? Porque muchas personas dicen, es unicornio, ser unicornio es una tasa de éxito para ti, ¿o tú cómo lo ves?
al final el unicornio es una valorización en algún momento del tiempo, ¿no? Porque un unicornio es una empresa que vale 1.000 millones de dólares. Esa es la definición objetiva de un unicornio. Entonces, y las empresas pueden valer 1.000 millones y al día siguiente valer 700. O sea, por eso digo, es una foto y un chipazo en el tiempo de algo que es un logro importante, que es cómo se valorizó. Yo, la verdad, una empresa exitosa la mido obviamente por su rentabilidad y por lo que pueda crecer y el tamaño que tiene, pero también por el impacto que tiene, o sea, sobre cuánta gente estoy impactando, o sea, a cuántos niños o cuántos adultos, digamos, se han educado, se han instruido, se han entrenado a través de o han conseguido un mejor trabajo, o tienen más ingresos a raíz de estas, digamos, del impacto que esas empresas generan. Entonces, esa es otra manera también de medir el éxito de una empresa, ¿no? No solamente por el valor, que es importante, porque además yo soy inversionista, quiero que las empresas valgan cada vez más. Y ese es el logro, pero creo que uno nunca tiene que dejar de pensar en que lo verdaderamente importante es la diferencia que uno puede estar haciendo, el impacto que uno puede estar metiendo sobre, en este caso, las empresas que vemos sobre los temas de educación. Me parece muy interesante y aquí quiero dar una lección. Por ejemplo, hablamos de impacto, propósito, a cuánto puedes ayudar. Las asociaciones sin fines de lucro, las ONG básicas, como VC, ¿por qué no existe esta figura, no? O sea, ¿por qué no invertir de repente en una asociación sin fines de lucro? ¿Por qué? ¿Por el tema de acciones? Porque no, claro, las asociaciones sin fines de lucro es como eso, es lo que dicen. Tienen otro propósito y por lo tanto tienen otro no es un modelo de negocio, pero es un modelo de funcionamiento diferente. Y no está buscando ser lo más rentable posible. Entonces nosotros nuestro objetivo como inversionistas de Venture Capital, como inversionistas en startups, es justamente ganar dinero y hacer que nuestras empresas valgan cada vez más. Las ONGs no buscan, no tienen ese propósito. Son muy complementarias y digamos, yo creo que las dos cumplen su función, pero en este caso nosotros invertimos en empresas que tienen como objetivo la rentabilidad y que además tienen un impacto, porque las empresas no tenemos por qué no pensar que las empresas no tengan un impacto positivo. Yo creo que, es más, casi cualquier empresa genera empleo. O sea, para empezar, como empresas formales, generan empleo formal, llevan productos y servicios que la sociedad necesita, hacen innovación, ¿no? Crean productos nuevos. Entonces, todo eso es un impacto positivo que las empresas traen y que con el retorno y pueden, digamos, con el tamaño, al valorizarse más, pueden llegar a más gente. Entonces, por eso es que hay una diferencia, digamos, con las organizaciones sin fines de lucro, que también cumplen su objetivo, nosotros creo que para la sociedad, pero es un objetivo diferente. Sí, justo era claro porque a mí muchas personas me decían, Brigitte, no sé cómo formalizar mi empresa, si lo hago en una asociación sin fines de lucro, si lo hago en startup, ¿no? Porque va mucho enfocado a qué objetivo tú tienes y quería ahí dejarles como una lección para que ya sepan desde el punto de vista del inversionista, porque hay quienes creen, ¿verdad? Creas que porque eres una asociación puedes levantar fondos de inversión y así no funciona. No. Puedes tener donaciones, más no inversión, porque el rol de un inversionista es pongo mi dinero, pero también porque espero ver una rentabilidad a futuro. Correcto. Y hablando ya de inversiones, tú tienes tu fondo. ¿Cómo iniciaste este proyecto? ¿Cómo empezó hace muchos años? Cuéntanos un poquito de la historia. Yo he trabajado la mayor parte de mi carrera en temas de finanzas, temas financieros, ¿no? Salí de la maestría, empecé a hacer banca de inversión, asesorías, fusiones de adquisiciones, compra y venta de empresas primero, y luego tuve un paso por private equity, que es parecido a venture capital, pero es invertir en empresas, pero en empresas más grandes, y que además no tienen este potencial de crecimiento, que crecen normal, o sea, que pueden crecer 30% al año, 25% al año, que es una muy buena tasa de crecimiento por empresa, digamos, no tecnológica, ¿ya? Y tuve ahí también un tiempo, levanté fondos acá en Perú y en Colombia. Y después de un tiempo de un emprendimiento en energía renovable que me llevó, digamos, a la región de Huancayo, Junín, desarrollamos pequeñas centrales hidroeléctricas. Volví de nuevo, mi inquietud y mi carácter me lo dijo, bueno, estar haciendo una sola cosa todo el tiempo no es mi forma de ser. Así que voy a buscar algo nuevo. Y ahí es donde un ex colega, un chico que trabajaba conmigo, me dice,
oye, a mí me decían en esa empresa, me decían, Doc, oye Doc, ¿por qué no miras y empiezas a invertir en startups? Esto recién está saliendo, estamos hablando de 2017, hace 7 años. Y recién empezaba el ecosistema, empezaban las startups, empezaba eso. Y ahí es donde yo empecé efectivamente a aprender. Dije, es Venture Capital es diferente, invertir en empresas tradicionales es una cosa, invertir en startups es otra. Que un año a aprender, ir a congresos, ir a leer mucho. En esa época recién no había podcast, no había muchos podcasts. Si hubiera habido podcasts, probablemente los hubiera consumido muchísimo. Empecé a consumir podcasts a partir del 2018-2019. Hasta que me animé, hice un par de inversiones como Inversionist Angel, invertí en un fondo de la ABP, el fondo que maneja Jeff Mitchell, y después digamos, me invitan a ser parte de Winnipeg. Y cuando dije, ok, quiero ser Winnipeg, voy a seguir haciendo las otras cosas que son asesoría, pero además, digo, ¿por qué no empezamos a probar con un fondo de Venture Capital? Eso fue con la chamba del 2018, o sea, finales del 2018. Levantamos dinero de cuando clientes, con tantos amigos, y con ese dinero empezaron las inversiones. Al primero casi todas fueron peruanas, porque no había, digamos, la fluidez que la pandemia después que permitió, porque a partir de la pandemia ya no teníamos que conocer personalmente al emprendedor o a la emprendedora, sino que podías conocerlos a través de Zoom y empezar a firmar papeles virtuales, algo que digamos, antes de la pandemia era absolutamente imposible pensar que ibas a invertir, uno, en un emprendedor o emprendedora que no conoces, y dos, que ibas a firmar papeles y en vez de un contrato físico ibas a firmar DocuSign o un PDF y se realizaba la inversión, y es ahí ya donde empezamos a invertir en México, en Colombia, en Chile, en Argentina. Estamos invertidos en 8 países. Con la pandemia nos internacionalizamos, y esto siguió creciendo, y en este momento estamos en el proceso de lanzar dentro de unos meses un nuevo fondo, y ese fondo sí dedicado solamente a EdTech y Future Work, es decir, futuro de educación y futuro de trabajo, es ahora sí nuestra concentración, porque en el primer fondo tenemos fintech, tenemos temas de logística, tenemos de otros sectores, pero el siguiente fondo sí va a ser un fondo solamente dedicado a educación. ¿Y cómo funciona el modelo de negocio de Winnipeg, por ejemplo? ¿Es comisión por lo que se recauda? En la parte de inversiones, en la parte de fondos, efectivamente el fondo lo que cobra es una comisión, que generalmente es 2% sobre el capital comprometido. Es decir, si es un fondo, hay un compromiso de $10 millones, 2% de 10 millones es lo que recibe como comisión anual para, digamos, sustentar al equipo, básicamente, o sea, pagarle al equipo y las, digamos, oficinas, tecnología, computador, lo que sea, digamos, el funcionamiento y la operación del equipo. Y luego un porcentaje de retorno, el 20% del retorno que hagan los inversionistas va hacia nosotros. Ese es nuestro incentivo, digamos, para lograr que las empresas sean más rentables y alinearnos con los inversionistas. Es decir, tenemos un fee de administración, que es como de mantenimiento, y luego lo otro que es como la comisión de éxito. ¿Sí? Claro. Y en este tipo de compañías hay dos tipos de roles. Tenemos al inversionista, me imagino que ustedes también tienen que atraer la mayor cantidad de fondos. Correcto. Y tenemos del otro lado el emprendedor, que es el que tiene la gran idea del año, el nuevo Mark Zuckerberg, y quiere levantar esos fondos. Entonces vamos a empezar primero con el inversionista. ¿Cuál es la ruta que tiene que seguir alguien para poder ser parte de este fondo? No sé, educación, capacitación, experiencia, dinero, ¿cuáles son los requisitos? Dinero es importante, ¿no? Depende del tamaño del fondo, ¿no? Porque hay fondos más chicos donde puedes tú entrar pues, con $50,000. Y luego, conforme el fondo se va agrandando, los tickets para poder entrar son más grandes. Entonces un fondo de Venture Capital, un fondo de 10 millones, normalmente te pueden pedir que tengas por lo menos $100,000, ¿no? O sea, es lo usual. Pero y más importante es, fuera de tener los recursos, uno tiene que estar consciente, digamos, de que esto es una inversión con muchísimo potencial de retorno. Hablaba de Mark Zuckerberg y de Facebook, y el crecimiento de valor pues, que ha tenido Facebook o Meta ahora, muy grande para los primeros que entraron, o para la gente que entró en la etapa inicial y luego se multiplicó eso por muchas veces, cientos de veces. Bien. Pero no todas funcionan.
O sea, una de las cosas importantes en Venture Capital es que uno tiene que armar un portafolio y tiene que diversificar, porque algunas van a funcionar muy bien, otras van a funcionar más o menos, y otras no van a funcionar y simplemente van a tener que cerrar el tiempo. Entonces uno tiene que estar dispuesto a, uno tiene que entender que esto es un tema de diversificación, y un fondo cumple con eso, con la diversificación. Porque si uno quiere invertir como inversionista ángel, también puede hacerlo. En vez de darle el dinero al fondo, puede poner, digamos que tiene $100,000 y pones 20 tickets de $5,000 en startups que recién comienzan. Esa es otra posibilidad. Pero yo siempre recomiendo que sea diversificado, porque si metes todo, apuestas todo a un solo caballo, o sea, términos hípicos, y pones los $100,000 en un solo emprendimiento, el riesgo de que pierdas tu dinero es muy grande. Entonces ahí recomiendo el tema de diversificar, ¿ya? Y si quieres aprender, y si quieres hacerlo no a través de un fondo, sino solo, porque el fondo lo que haces en el tema del fondo es tú delegas en el administrador, en el gestor del fondo, las decisiones de inversión. Entonces, ya, esa persona o ese equipo es un equipo muy capaz y ha hecho esto, lo ha hecho antes, lo ha hecho bien y por lo tanto me lo puesto y pongo mi dinero. La otra versión es, como inversionista ángel, yo decido, pero ahí sí hay que estudiar mucho, hay que analizar mucho, hay que meterse, hay que entender que la lógica de una startup es muy distinta a la lógica, por ejemplo, de una panadería. O sea, yo puedo invertir en una panadería, sí, o sea, de repente un amigo mío tiene una panadería y me dice, oye, ¿quieres poner acá para ayudarme para comprar la maquinaria? Y puede ser un gran negocio, porque una de esas, la panadería se convierte en una, digamos, para decir la pastelería San Antonio, porque acabo de pasar, se me ocurre porque acabo de pasar por acá. Es una muy buena empresa y es un muy buen negocio que después de estar, digamos, en el local original que está por acá, por esta zona, ahora está expandido y tiene muchos superlocales y hace muy buen dinero. Pero no es una startup, o sea, no va a tener un retorno exponencial que se está teniendo. Entonces, si tú quieres empezar en temas de startup, uno tiene que saber de negocios diferentes, de tecnología, saber qué cosa es B2C, o sea, directamente al consumidor, o B2B, entender la empresa, o sea, poder analizar cuál es el tamaño del mercado, el mercado que puede tener, si es que puede ser exportado, etc. Pero que aplicas startups, ¿lo considerarías un startup? No. Con temas tecnológicos. Exactamente. Una gran empresa que se expandió muchísimo, que escaló muchísimo, pero no es una startup porque no usa efectivamente tecnología. O sea, necesitas implementar cada uno de los locales y eso requiere, digamos, una inversión en capital muy grande. Un ejemplo muy claro de alguien que quiso pasarse, como pasábamos antes en la entrevista de WeWork. WeWork se quiso pasar como una startup, es más, consiguió dinero de Venture Capital, pero al final era un negocio inmobiliario, era un negocio de alquiler de oficina. Y ellos alquilaban edificios y luego la subarrendaban, digamos, subarrendaban la oficina del resto. Entonces, sí, eso por ejemplo quiso pasar, levantó plata como startup, pero no necesariamente eso. Sí, porque incluso cuando publicación de artículos decían la startup WeWork, la startup, Exacto. la decían startup. No, y recibieron dinero de SoftBank, que era el fondo de venture capital más grande del mundo, que invirtió como, o sea, a todos los inversionistas, hasta ellos cometen errores. En este caso sí fue un tema porque no era tecnología. ¿Cuál dirías que es la tasa de éxito de repente de este tipo de inversiones? A ver, depende cómo defines éxito, ¿no? Si defines éxito una empresa que, claro, una empresa que se multiplica por lo menos 20 veces, si no 50 o 100, en un fondo normal el 10% llega a eso. Luego hay varias que no se multiplican por 10 o tampoco por 20, pero se puede multiplicar por 5, lo cual no es malo. O sea, tú invertiste cuando valía $1.000.000 y la vendes cuando valía 100. Entonces existe un retorno interesante, sí. Entonces hay otro porcentaje, digamos, del portafolio que tiene este otro rendimiento, que no es tan exitoso como lo otro, pero y podemos hablar pues, entre 25 o 30% o sea, hasta llegar. Luego tienes otras que recuperas el capital o recuperas algo poquito, ¿no? Les va más o menos. Y la mitad, normalmente la mitad no funciona, o sea, la mitad pierdes todo. ¿Ya? O sea, el porcentaje digamos, no quiero usar la palabra fracaso, pero digamos, digamos, de empresas que no funcionan y lamentablemente tienen que cerrar, es súper grande, es la mitad, en algunos casos más, de un portafolio. Es más, hay algunos fondos que han sido súper exitosos con una sola inversión y el resto
¿Qué importa? O sea, si tú tienes una inversión que se multiplica por 100, digamos, tienes un portafolio de 25, ¿te importa un comino qué pasa con los otros 24? Desde el punto de vista de inversión, ¿ya? Nunca me va a importar, o sea, siempre me va a importar qué cosa es lo que pasa con las startups porque, digamos, además de invertir dinero, tengo una responsabilidad con esos emprendedores. ¿Ya? Pero en términos de retorno, una sola empresa te puede dar, si es que es muy exitosa, te puede dar el retorno de todo el fondo. Y importante diversificar también. Exactamente, porque además el que se crea genio, que dice voy a hacer una sola inversión y esa inversión es la que se va a multiplicar por 100, preséntenmelo, porque yo voy a invertir con él en todo. Pero es imposible. Como O sea, jugar a la claro, tele, ¿no? no, es imposible. O sea, preséntemelo porque es un genio. O sea, es como saber predecir el futuro. Claro. Porque las cosas, o sea, invertir en empresas de este perfil, sobre todo en etapas muy tempranas, nunca sabes. Nunca sabes lo que puede suceder. Entonces, esos son más o menos los números. Y quiero simplemente reincidir que no quise llamarle fracaso a las empresas que no salen adelante, porque nunca es un fracaso. Al final es un proceso de aprendizaje y muchos de los emprendedores que, digamos, la primera no les funcionó, lo vuelven a insistir y la segunda o hasta la tercera lo logran y lo hacen muy bien, porque como todo en la vida, la experiencia te trae pues, muchas lecciones. Claro, no, y yo tengo una frase mía que es, no sé si mía, porque muchos lo dicen, los tiempos de Dios son perfectos. Gracias. O sea, puede que tu primera startup no funcione como te esperabas, pero ganas experiencia, luego te sirve para la segunda y luego la tercera. Al final es un camino de aprendizaje personal. Así. Entonces, hablemos ya del lado emprendedor. El emprendedor entusiasta que quiere conquistar el mundo, tal vez. ¿Cómo ustedes analizan en quién van a invertir, no? O sea, ¿cómo es este viaje, esta ruta? ¿Qué características ustedes buscan en un emprendedor? Porque al final son personas, son equipos. La idea puede ser genial, pero al final quien la vas a contar son las personas. ¿Cómo ustedes ven esto? Hay varios factores. Para mí, dos intangibles importantes es uno, que la persona sepa por qué lo está haciendo, o sea, que sepa cuál es el propósito de su empresa. O sea, de verdad que esté alineado con el propósito o el problema que quiere resolver. Y lo segundo, a mí me encanta la gente que está dispuesta a aprender, ¿no? Hay unos emprendedores que en la primera conversación no solamente tratan de demostrar lo bueno que es su startup y lo bueno que son ellos, sino también que en el proceso empiezan a hacerte preguntas y se nota que están absorbiendo conocimiento siempre. Ese para mí es un tema importante. Si bien también invertimos en emprendedores muy jóvenes con poca experiencia, normalmente el emprendedor que lo está haciendo por segunda o por tercera vez tiene más posibilidades de éxito, es estadístico, es un dato, o que haya trabajado en una empresa tecnológica, o sea, una empresa que haya trabajado en Amazon, o haya trabajado en Uber, o haya trabajado en Cabify, en Rappi, o en Creana. Esos emprendedores, digamos, probablemente tengan mayor capacidad de éxito que emprendedores que recién comienzan. Claro. Es un tema simplemente de saber y de aprendizaje. Como digo, tampoco descarto, y lo he hecho además, invertir en emprendedores que por primera vez y que son jóvenes. Cuando uno ve talento, uno apuesta por el talento, ¿no? Pero cuando dices jóvenes, ¿en qué rango lo caracterizas? No, los más jóvenes son recién salidos de la universidad. Los chicos, digamos, están terminando la universidad o empiezan la universidad, entonces estamos hablando de chicos de menos de 25 años. Eso para mí es joven. ¿Ya? O digamos, relativamente joven. Ya, aunque no lo creas, porque esta es una industria más joven igual, pero ya un emprendedor de 35 a 40 años ya es una persona con experiencia, digamos, importante, ya sea en una startup o en una empresa relevante o en un sector relevante. Entonces ya es una persona que, digamos, tiene digamos, un poco más de sabiduría. Bueno, la sabiduría es difícil de adquirirla de joven porque tiene que pasarte. Además, tienes que haberte estrellado, tienes que haber cometido errores, ¿ya? Tienes que haberte caído, tienes que haberte levantado. Entonces, y eso es difícil a los 23 años. A los 23 años ya, pues, te jalaron un curso en la universidad. Entonces, digamos, es el fracaso máximo. No has tenido un fracaso, digamos, como emprendedor. No hay lecciones de las cuales puedes haber aprendido. Por eso es que es tan importante también esa experiencia relevante. Y lo otro es análisis de equipos. ¿Ya? Tres talentos juntos no hacen un equipo. Tú puedes juntar tres estrellas así increíbles, rockstars, cada uno ya ha hecho cosas maravillosas. Las juntas por primera vez y no necesariamente va a haber química. Entonces, y me ha pasado. O sea, en algunas startups donde
Eran 3 personas que por méritos cada uno era maravilloso, pero a la hora de trabajar en equipo fue espantoso, la experiencia fue muy mal. Terminaron jalándose los pelos entre ellos, todos contra todos. Entonces, uno tiene que, este equipo ha trabajado junto antes, o sea, donde se conocen, son compatibles, así recién se conocen, digamos, cómo van a hacer para integrarse, qué funciones van a tener. Ahí es que, o sea, si es un equipo que por primera vez se junta, hay que hacer, digamos, el proceso de estudio es mucho más, es aún más importante. Y te da un poco eso, te da talento, conocimiento, experiencia, y luego al final hay algo, como he conversado muchas veces, hay algo que no es Intuición. racional, es intuición, oye, esta persona, digamos, uno empieza a leer las personas y además tú vas a invertir en estos personajes, entonces más vale no es que te caigan bien, pero que sean personas con las cuales no vas a chocar, o sea, que tengan que algún grado de química tiene que haber, ¿ya? Entonces eso también, pero eso sí es absolutamente subjetivo. ¿Sí? Sí, no, y aparte que creo que en la vida todos son relaciones, ¿no? O sea, Correcto. todo, amistad, amor, inversión. Así es. Todo sobre una inversión y sociedad también. Entonces, tú tienes que saber cómo encajas con esa persona porque al final vas a tener que comunicarte, llevar relaciones. ¿Y qué tan difícil es para un emprendedor que está empezando iniciar el tema de su levantamiento de inversión? ¿Lo recomiendas con un fondo? ¿Lo recomiendas mandar mensajes a LinkedIn por todos lados? ¿Qué debería hacer alguien Yo he cuando recibido 18.000 mensajes en LinkedIn. Algunos los contesto y la mayoría no. tenía suerte entonces? Sí. No, a ver, en primer lugar, haga un buen producto y tengan un buen producto para poder vender y que sea una empresa, ¿no? O sea, escuché yo hablar de Bill Hewlett, que es un profesor del MIT, dijo algo, estuvo hizo como un día entero de enseñanza pura, Hapoel, y dijo algo muy cierto: tú no tienes un negocio hasta que tengas un producto por el cual la gente está dispuesta a pagar algo. O sea, si mientras tanto tienes una idea, un prototipo, un proyecto, lo que sea, pero no tienes un negocio. Entonces, preocúpate primero en tener un negocio. No te preocupes en levantar plata, preocúpate en tener un negocio. O sea, tienes que llegar al punto donde con tus recursos o los recursos de tu familia, quizás de algún amigo, poder llegar a un punto donde tú puedas decir: ya, acá tengo un producto que digamos, alguien está dispuesto a pagar por esto. Ya después, con la plata de los inversionistas, puedes llegar a Product Market Fit y a todo eso, digamos, a escalar y que ya no sean 10 personas las que te compren, sino 1.000 o 1.000.000. Entonces, eso sí es cuando puedes escalar con dinero inversionista, y eso se hace cuando ya estás, digamos, que ya estás en la capacidad de crecer y escalar, porque eso es lo que le tiene que presentar el inversionista. Normalmente los primeros inversionistas en las startups no son fondos, sino inversionistas ángeles. O sea, personas naturales que apuestan. Personas naturales no cercan a ti, porque los primeros son, como te digo, tu familia y tus amigos. Pero y luego los ángeles sí son inversionistas que puede ser, que hay algunos inversionistas muy profesionales, que hacen un muy buen trabajo y que pueden ponerte dinero. No sé. ¿Y cómo se los encuentran, no? Por ejemplo, si aquí hay un emprendedor que está viendo que tiene un producto validado, escuchen, no toquen las partes. Sí. A ver, además, preocúpate primero de eso. Levantar plata es un medio, no es un objetivo. O sea, no puedo. O sea, el dinero es porque tengo algo bueno para vender. Si no, igual no vas a levantar la plata. Si si tu startup no es buena, no vas a levantar plata. Entonces, hay redes de inversionistas ángeles. Ahorita ADP tiene una red de inversionistas ángeles, la Universidad de Piura lo tiene, no sé qué te hace, en el PNUP. O sea, hay distintas universidades, y The Board tiene una red de inversionistas ángeles. Entonces, esas son redes de inversionistas ángeles que hay. ¿De Perú? De Perú. Ah, de Perú. Y luego buscar redes de inversionistas ángeles en internet. Hay Hub Bogotá, el Foro de Inversionistas Ángeles de Medellín, y red de inversionistas de Chile. O sea, eso es cuestión de investigar. Pero iría a redes de inversionistas ángeles, a menos que tengan acceso a conozcan alguno. Lo bueno van a las redes que te filtran. Si tu proyecto es bueno, te presentan, digamos, te hacen presentar un modelo, te presentan inversionistas ángeles que puedan ajustarse a tu tesis. Ese es el primer paso. Y luego, ya si tú, una vez logrado un cierto tamaño, investiga, ¿no? Este fondo pone tickets de a ciertos fondos. Y nuevamente no me quedaría solamente en Perú, sino buscaría fondos en México. ¿Dónde hay más fondos? Probablemente en Latinoamérica hispanohablante, en México y en Chile.
Y hay algunos emprendedores que se van a Estados Unidos y a Europa también a buscar dinero. O sea, si el producto es bueno, ¿por qué no? Tengo un amigo que de hecho dice, yo no busco inversionistas desde acá, yo voy a Estados Unidos y para viajando a de inversión. Interesante, así que ya saben. Y bueno, a nivel de inversiones, a nivel de emprendedores, ¿cuánto crees tú que hemos crecido aquí en el Perú en el tema de startups? Tú me dices que empezó en 2017, ¿crees que hay un avance? ¿Qué se está haciendo para seguir creciendo con esto? O sea, creo que hay programas del gobierno interesantes, ¿no? Los programas de Startup Perú, creo que son buenos programas para que les permiten, digamos, el primer paso. O sea, te dan a comienzo 50.000 soles y luego te pueden dar un poquito más dependiendo de la etapa más avanzada que estás. Y puedes con eso empezar también a crecer. No, ahí había un crecimiento muy fuerte, digamos, en el 2021, pero es un año rarísimo. Fue un año muy raro. Y el 2022, digamos, más o menos se mantuvo a lo que era el nivel de 2020, por ahí. Hay más transacciones. Ahorita digamos, el clima de inversión en general, y esto no es Perú, sino en el mundo, digamos, Venture Capital está como en una fase un poco más, le llaman VC Winter, le llaman el invierno de Venture Capital. Ya se va a empezar a recuperar conforme bajen las tasas de interés, porque también es cierto que el impacto, o sea, cuando tú tienes hoy en día tienes inversiones menos riesgosas o poco riesgosas que dan un muy buen retorno, entonces no buscas inversiones con más potencial de alto retorno y con más riesgo como Venture Capital. Entonces ha habido un enfriamiento, este año van a haber más transacciones que el año pasado. El monto de inversión probablemente esté o similar, o puede ser un poquito menos, pero yo creo que lo que se está haciendo es sembrando la semilla porque hay más startups. Y lo otro que creo que hay es más calidad de startups. O sea, hay más gente preparada saliéndose. A ver, tú decías hace 10 años que ibas a trabajar con una startup y tu casa te decían que estabas loco. O sea, un chico salió de la universidad a los 23 o 24 años y decía voy a trabajar en una empresa tecnológica y te decían que van a trabajar banco o a una fábrica o algo así, pero hoy en día ya no. Hoy en día los chicos ya trabajan y es empresas tecnológicas, lo cual hace que hay cada vez más talento, no solamente fundando en startups, sino trabajando, ¿no? Entonces eso hace por eso digo que la calidad de las startups hoy es mucho mejor o más alta que la calidad que hay. Creo también que esto se debe al rol de las incubadoras, ¿no? Ahora las incubadoras en todas las universidades. Si mañana tuvieras que empezar de nuevo, imagínate, ¿qué le dirías a tu yo joven que quiere emprender ahora? ¿No? Imagínate que acá está tu yo joven y te dice, oye, quiero emprender. Y está en la universidad, ¿no? ¿Qué paso te diría que sigas? Mira, yo ese ejercicio lo he hecho varias veces y voy a dar una respuesta no típica, ¿ya? Yo no tengo nada que decirle a mi yo joven. Mi yo joven tuvo que pasar por sus experiencias para llegar a ser yo. Si yo ahorita retrocediera en el tiempo y le diría a mi yo joven otra cosa, no sería el que soy. Una motivación de repente puede ser. Claro, o sea, no sería el que soy. O sea, de repente, mira, lo único que creo que le diría es no seas tan tímido, porque yo de más joven era más tímido. Hoy en día es difícil creer, pero me costaba mucho la interrelación personal. Y el digamos, o el llegar a una conferencia o un hotel, acercarte a la gente y conocer a la gente, probablemente el único consejo que daría es, oye, acércate nomás que no muerde. Son personas iguales que tú. A veces los jóvenes creen y ven a estas personas exitosas y dicen, uy, no, como que hay un miedo, ningún miedo, o sea, acércate, háblale, que es lo máximo que puedes hacer, es ignorarte, y si te ignoro, te ignoro y piña, pues, o sea, sí es, y normalmente no te ignora, o sea, la mayor parte de las veces no te ignora, entonces, y llegas a un acceso y puedes conocer más gente, o sea, conoce más gente más rápido es probablemente el único consejo que creo que sería importante darlo. Y el resto no, o sea, estrellate como te tienes que estrellar, o sea, te toca pasar por las cosas que te tienen que pasar, te toca cometer los errores que tienes que cometer. Si no, no me diría, sería otro José, no sería este José. Claro. Y yo estoy contento con este José, no con el otro que potencialmente podría ser. Genial, pero ya, eso es a nivel José ya, pero si viera otro joven, por ejemplo, tu hija que recién está empezando, ¿qué le dirías? Igual que se choque contra la pared. No, es que se va a chocar contra la pared sola, o sea, todo el mundo se choca contra la pared. O sea,
Pero es que también es mucho más fácil si tú sabes que existen incubadoras, que existen... No, a ver, para empezar a emprender, para empezar, en mi época no había incubadoras, ¿no? O sea, no, estamos hablando Claro. de épocas ¿no? O sea, muy antiguas donde todo este ecosistema no existía. Entonces, si quieres emprender hoy, el consejo a un joven, en primer lugar, a ver, yo creo que hay un tema de haz algo en lo que seas bueno y que sepas hacer. O sea, no te dediques no busques hacer cosas que no da. Yo también quería ser campeón de Wimbledon y mi talento no me daba, mi tenis era bastante mediocre como, no, como, no era, no era malísimo, pero no iba a ser campeón de Wimbledon. Entonces tengo que estar, al tenis no me podía dedicar. Entonces tengo que dedicarme a las cosas que sé, en las cuales tengo capacidades y en las cuales tengo talento. Y si no, y si de verdad quiero dedicarme a eso, tengo que entrenar mucho, pero hay cosas en las que eres naturalmente más talentoso. Busca eso. Busca algo que te gusta. Yo ahí hay como conflictos, porque hay dos tipos de teorías, ¿no? Solamente haz lo que te apasiona. Muchas veces que a veces no sabes lo que te apasiona. O sea, entonces tienes que ir probando qué cosas es lo que te gusta o lo que no te gusta. Y a veces, digamos, haces cosas que no te gustan, pero te funcionan bien porque eres muy bueno en eso. Y cuando digo, al final, si tú ves tu cuenta bancaria subir, eso que no te gusta un poquito más. Pero sí recomiendo buscar normalmente cosas que te vayan a gustar. Y lo otro es que tengan un propósito. O sea, yo creo que es muy importante, digamos, estar en algo, trabajar en algo donde tú ves que estás haciendo una diferencia, digamos, a alguien. Si tú te impactas a una sola persona, ya estás haciendo que el mundo sea mejor. Entonces, eso también, o sea, hagan algo que de verdad sea positivo para la sociedad, donde ustedes puedan sentirse bien. Esas son las tres cosas que, digamos, yo busca hacer eso, quieres emprender, yo creo que es una confluencia de las tres cosas. Pero, o sea, me refiero a cómo ayudarlo a las personas, porque a mí me ha pasado con personas que quieren emprender, pero están súper perdidos. O sea, en el sentido de que hay ciertas cositas, por ejemplo, tienes que saber un poco de lo que es el flujo de caja. En realidad, si no vas a ser rentable, no hay que Bueno, a hacer. ver, si tú has estudiado arquitectura y quieres hacer un negocio, si has estudiado administración, se supone que algo tienes que saber de cómo funciona una empresa. Si tú nunca en tu vida, si tú has tenido una carrera donde no te han enseñado eso, pues no, apréndelo. O sea, hoy hay 1000 cursos en internet donde estas cosas se pueden aprender, o si quieres algo más tradicional, hay institutos, hay universidades que te dan cursos cortos, digamos, donde puedes aprender sobre eso. Las incubadoras, como dices tú, te ayudan cuando recién empiezas. Pues se llama incubación, y luego hay el proceso de aceleración, que es cuando ya eres una empresa que está funcionando y tienes que crecer más rápido. Por eso la aceleración, la incubación es eso. Tienes una idea, y si tu idea es buena y te aceptan en una incubadora, y puedes desarrollarlo dentro de las Ya. incubadoras, ¿no? Sí, a eso me refería, porque a veces el camino del emprendedor es muy solitario. Te centras, trabajas full, le das todo, pero a veces no sabes que existen redes que te pueden ayudar a crecer. Comunidades, incubadoras, los mismos eventos, las mismas redes que mencionabas. Entonces, si uno cuando empezara viendo el panorama que existe, diría, ok, voy a hacer mi ruta, voy a ir por acá, voy a hacer esto, eso me dice como oportunidades tal vez. Porque además, además aprendes de los errores de otros. Exacto. Uno no solamente aprende de sus errores, sino además lo más inteligente es tratar de aprender de los errores de otros. Hay errores que hayan cometido otros también. Y ahí es como dices, o sea, las incubadoras o comunidades, digamos, afines. Mira, acá son los emprendedores de FinTech o los de Web3, ¿no? La iglesia que me invitaron en este mismo local a un foro efectivamente que era de Web3. Entonces, si yo me junto con gente que está haciendo algo parecido a mí, puedo intercambiar muchas ideas. En el mundo de las startups, si bien hay competencia, hay más colaboración que competencia, digamos, egoísta, si quieres, sino hay mucho intercambio de ideas, porque creo que se gana mucho más colaborando que compitiendo salvajemente. Ya saben. Bueno, y ya entrando, me gustaría que tú me digas para ti qué es el éxito en este momento de tu vida. ¿Cómo lo definirías después de todo lo que has tenido que vivir, que has pasado, de todos los proyectos que has hecho? Mira, voy a volver a la temática. Para mí el éxito, voy a definir el objetivo del proyecto en el Fondo de Educación, es lograr que
la educación, la educación de calidad llegue a más gente y de mejor manera. Yo creo que la educación ahorita se está, digamos, está viendo muchos cambios y mucha discusión, y poder colaborar en ese cambio de discusión para que mejore y más gente tenga éxito, eso lo voy a conseguir. Eso para mí es lo que voy a considerar exitoso, el impacto que yo pueda tener sobre los estudiantes o los adultos, los niños y los adultos que necesitan, la verdad, la educación como una herramienta para poder salir adelante. Para llegar a donde estás, ¿has tenido algún mentor en tu camino? ¿Recomiendas el tema de mentoría? A ver, sí, yo así como mentor, no he tenido muy buenos jefes que me han dado muy buenos consejos. Ya, digamos, no he tenido así como el mentor como hay ahora. También es una figura relativamente nueva esto de tener un mentor, pero sí he tenido jefes muy buenos que me han enseñado cosas distintas cada uno, ¿no? O sea, como me acuerdo de un jefe que me enseñaba mucho de cómo administrar, de cómo manejar a tu otro jefe. O sea, me decía, Qué interesante. claro, tú no solamente tienes que manejar a tus analistas, yo era un poquito mayor, sino que tienes que manejar también hacia arriba, ¿no? Administrar hacia arriba, ¿no? Entonces aprendí mucho de relaciones humanas, con él. Otros que me enseñaron el tema de la delegación, es decir, ¿no? Confiaron mucho en mí, yo voy a cómo hago esto. No, era didn't figure it out, o sea, ya tú verás y tú te darás cuenta cómo hacen las cosas. Entonces el tema de empoderamiento también es algo que fui aprendiendo en el camino de una suerte que tuve de parte de los jefes, ¿no? O sea, luego yo ahora tengo rol de mentor con algunas personas, ojalá tuviera tiempo de hacerlo con más, pero la verdad, no me da. Entonces, con algunos soy mentor más a tiempo completo, si quieres, más mentor, y con otros soy mentor por momentitos, es decir, digamos, trato de transmitir mi experiencia y compartir lo que yo he aprendido en el camino. Siempre es bueno tener una persona o varias personas, no tiene que ser una, porque hay mentores que te ayudan, por ejemplo, en temas justamente de desarrollo humano, hay mentores que te pueden ayudar en temas de negocios, hay mentores que te pueden ayudar, ¿no? En otras cosas. Entonces, sí es algo que creo que es útil para acelerar el proceso de organización. Hace poco vi que estuviste, justo te comentaba al inicio que estabas por Cusco, también vi que el año pasado el Perú regionalizó en Piura. Gracias. ¿Qué opinas de cómo están avanzando las startups en las provincias? Y los esfuerzos que ustedes están haciendo, se están abriendo las puertas, ahí, o sea, las personas se muestran abiertas a que esto suceda. Están con muchísimas ganas de aprender. Lamentablemente, la centralización, y no te diría Perú, te diría casi cualquier país latinoamericano, hace que el hub de tecnología y de emprendimiento esté en la capital y que esté mucho menos avanzado en la región. Pero las ganas de aprender están ahí. O sea, la cantidad de gente que fue tanto al evento de Piura como al evento de Cusco el 29 de febrero fue maravilloso, y además el evento duró como hasta las 8 de la noche, o más de las 8 de la noche, y la auditorio seguía lleno. No se ha habido nadie. Normalmente en estas conferencias, a partir de cierta hora la gente se empieza a desaparecer, pero no se había ido, el auditorio seguía lleno, seguían haciendo, digamos, con ganas de preguntar, con ganas de estar presentes. Entonces yo creo que hay muchas ganas de aprender, entonces hay que llevar más esfuerzos, o hay que hacer más esfuerzos justamente para que hayan este tipo de eventos. No solamente nosotros lo llevamos desde el punto de vista de inversión, pero puede haber más eventos de emprendimiento y cosas en las regiones directamente, porque si bien ahora el tema virtual online permite y hay acceso, digamos, remoto, y puede haber acceso remoto, y eso acelera, yo creo que los eventos presenciales hacen que el acercamiento humano también es importante. ¿Qué crees ahorita que te falta para aprender? ¿O crees que eso es...? No hay forma, yo aprendo todos los días. Yo aprendo todo el tiempo. O sea, aprendo de manera proactiva, trato de leer todo lo que yo leo, tengo audiolibros, escucho podcasts, o sea, yo estoy todo el tiempo absorbiendo conocimiento. A mí me falta aprender muchísimo, o sea, lo que sé
O sea, yo, por ejemplo, invierto en educación y EdTech, pero yo no soy un educador. Yo soy economista con maestría y especialización en finanzas y con algún otro curso, digamos, de liderazgo internacional y esas cosas, en mi formación formal, la educación formal que tengo. Pero por otro lado, trato de leer todo lo que puedo de educación, todo lo que puedo de tecnologías aplicadas a educación, o sea, como Web3, digamos, realidad virtual y todas esas cosas, digamos, están impactando en mi educación. Justamente tuve la suerte ahí en México de empecé a conversar, tengo tengo un holograma, mi holograma hablaba lo que yo, es decir, ya esa tecnología, o sea, eso, inteligencia artificial aplicada a la educación ahora. Por ejemplo, es algo que estoy tratando de aprender, cómo la inteligencia artificial está impactando en la educación. Es un tema en el que estoy metido en un curso remoto, y leyendo también sobre ese tema porque va a haber un impacto. Entonces, eso en ese rubro. En general me gusta aprender de lo que sea, o sea, no voy a dejar de aprender nunca. Estaré retirado si quiere, no creo que me retire pronto ni de repente nunca. Pero Lo que te haces también. sí, me divierte, ¿Cómo es tu día a día, por cierto? me divierte. Te levantas y buscas estar así. Yo ahora estoy muy concentrado en levantar fondos, es decir, convencer a inversionistas que inviertan en el fondo. Entonces, es mucho llamadas, mails, contactos, quién más le puede interesar el fondo, ¿no? Hacerle seguimiento, entonces, redactar documentos que puedan mandar. Entonces, la verdad que ahorita el 75-80% de mi tiempo está dedicado a eso. El otro 25%, digamos, en términos digamos, en conversar de startups y mirar oportunidades de startups, ¿no? O sea, ahora, todo esto con un equipo, ¿no? La verdad que todo esto lo hago con un equipo y ¿no? Un equipo que son los que ejecutan muchas de las cosas que yo hago, que es también algo, no, yo creo que tu centro de trabajo es uno que probablemente donde más aprende, más que la educación formal. O sea, Sí. entonces, ahí hay mucho que transmitir también a la hora de trabajar y luego reuniones tanto para levantar plata como estar. ¿Por qué crees que la educación es un pilar clave dentro de tu vida? De repente, ¿qué tal impactó de repente en tu crecimiento? ¿Por qué la educación? Porque hay muchas Yo tuve mucha suerte en la educación que tuve. O sea, la verdad que a pesar de mi papá es marido, oficial de Marina, fue retirado, profesión de Marina, tampoco tenía recursos ilimitados cuando éramos chicos. Pero pude ir a un muy buen colegio, el colegio alemán acá, pude ir a la Universidad del Pacífico, también con mucho esfuerzo por el lado de mis padres, pero digamos, y luego una maestría en Estados Unidos muy buena. Entonces la educación a mí me cambió el switch. Ahora, yo empecé mi educación formal en el colegio en Alemania. Ya, o sea, tenía 6 años, primer grado, cuando yo entré en primer grado y aprendí a leer y escribir en alemán antes que en castellano. Eso es algo que la gente sabe. Y creo que ahí me cambió un poco el chip porque también dije esto, yo ya después regresé a vivir a Perú y después volví a salir de adulto, volví a regresar a trabajar y estudiar afuera. Pero siempre tenía el chip de que, o sea, yo soy muy peruano, pero me considero ciudadano del mundo también. A mí me encanta, como me lo he dicho, me encanta viajar y intentar intercambiar ideas con gente de afuera. Entonces, eso es lo que la educación me ha permitido. Pero eso es mi experiencia personal, pero mi experiencia personal es excepcional y probablemente es el 0.5% de la población. Ya, o sea, la verdad que por eso digo que he tenido muchísima suerte de tener eso y he sacado provecho de esa educación. Pero, por ejemplo, una de las cosas que vi yo y que me impactó muchísimo en primeros que hicimos de aquellas centrales hidroeléctricas en Junín, era que íbamos a las comunidades y trabajamos en las comunidades y veía pues los colegios y la calidad de la infraestructura y la calidad de la educación y las limitaciones que tenían los profesores. Algunos eran buenos profesores, pero tenían muchas limitaciones en términos de lo que tenían y las herramientas. Y luego además me ponía a pensar, digamos, y las niñas de ese salón, comparado con mis hijas, porque mis hijas están teniendo pues, la oportunidad de tener una educación similar a la mía. Pero esas chicas que están en ese colegio, en las comunidades campesinas, no tienen o no van a tener las mismas posibilidades que mis hijas. Entonces, eso dijo, no, yo tengo que hacer algo en educación. O sea, a mí sí me gusta enseñar. Pero eso, yo enseño desde que tengo
o digamos, daba clases de matemáticas, yo tengo 12 años. Entonces, el tema de la enseñanza me sale natural y además la disfruto mucho. Yo entro en salón de clases, me divierto. ¿Enseñas en la universidad? Acabo de terminar de dictar en la UTEC, en el MBA de la UTEC, he dictado en Centrum, en la Católica, he dictado en la Pacífico, y algunos otros cursos eventuales por ahí, pero ahí es donde he dictado formal. Y una academia preuniversitaria también. Cuando yo estaba en la universidad, dictaba en la academia preuniversitaria. Entonces, he enseñado toda mi vida, me divierte muchísimo. Ojalá pudiera enseñar más de lo que aún. Es difícil. Entonces, todo el tema de educación, yo he estado, digamos, adentro y me gusta mucho, pero además creo que el impacto es muy grande. O sea, tú le puedes cambiar la vida a una persona con un poco más de educación y hay mucho por hacer. O sea, hay unas brechas brutales. Y no las vamos a cambiar con modelos tradicionales. Los tenemos que cambiar con modelos disruptivos, innovadores, y eso ayuda a la tecnología. O sea, Qué bueno, la verdad me encanta. A mí también la educación fue muy importante. Yo estudié en San Marcos y creo que si no hubiera estudiado ahí, si no hubiera llegado a la universidad, me hubiera perdido de todo lo interesante que es la vida y las oportunidades que tiene. Porque así vas saliendo caminos, ¿no? O sea, no es que te levantas y ya tienes todo de repente, sí, pero no, vas poco a poco escalando, vas poco a poco poniendo nuevos desafíos. Y bueno, ya estamos llegando al final de este podcast muy interesante que hemos aprendido de inversiones, de emprendimiento, el tema de cómo hacer primero tener un producto, hemos conocido un poco más a José también, su lado humano, su lado educativo, ya saben, enseña en diferentes universidades. Quiero que te despidas, José, con un consejo a todos los jóvenes que están iniciando, que quieren de repente emprender, un consejo final de todo este podcast que les diría. trabajen mucho, aprendan mucho. De verdad, el emprendimiento es un tema de esfuerzo. No es gratis, y vas a cometer muchos errores y te vas a caer y te tienes que levantar. Y eso requiere mucha fortaleza y resiliencia. Entonces, un esfuerzo grande y chaparral. Y siempre estén aprendiendo, o sea, siempre estén conscientes de que todos los días, todo el tiempo tienen oportunidades de aprender. Y yo creo que hay que ser conscientes de ese aprendizaje y sacar provecho. Ya saben, estamos aprendices por siempre. Gracias, nos vemos. Nos vemos, chao, chao.